Buen día. El día de hoy, jueves 14 de mayo, vamos a trabajar con el tema de historia que se titula ¿Qué impulsó la economía después de la revolución? Acompáñame a ver el siguiente video. La Revolución Mexicana es conocida como uno de los periodos negros en la historia económica de México. Hay quienes afirman que una etapa revolucionaria en sí implica un retroceso económico, mientras que otros no se atreven a opinar debido a la falta de información estadística sobre esos años. Sin embargo, hay quienes aportan información para ofrecer respuestas sustentadas y que hacen un poco de sentido. Se divide el periodo revolucionario mexicano en tres etapas. La primera va de 1910 a 1913, en un conflicto meramente post-electoral. Entre 1913 y 1916 se entra en una etapa violenta y de retroceso económico, mientras que, después de 1916, se entró en un periodo de recuperación. A partir de 1910 se empieza a sentir en la economía los efectos de cambio del sistema. Aunque no podemos hablar de una crisis económica mexicana, con la llegada de Francisco I. Madero a la presidencia no se observan mayores cambios en las políticas sociales y económicas, además de que las relaciones internacionales se mantuvieron sin grandes cambios. Es hasta 1913, al iniciar la lucha armada entre los carrancistas y villistas, que se empieza a ver una desarticulación del sistema económico estructurado durante el Porfiriato. Esto afectó a todas las ramas de la economía hasta cierto punto, con excepción de la industria petrolera. El uso de las líneas ferrocarrileras para transporte de tropas y su consecuente destrucción fue la principal afectación para el sistema económico. Debido a esto, el traslado de las mercancías se volvió muy costoso, muy costoso, lo que generó hambrunas entre 1915 y 16 y elevó la inflación por desabasto y problemas en el sistema financiero y monetario. Las monedas de oro y plata, así como los billetes de los bancos establecidos, salieron de circulación, privilegiando la existencia de monedas respaldadas por cacicazgos revolucionarios, los llamados bilimbiques, de los cuales hablaremos en otra ocasión. Además, la zona norte del país, que vio la mayor parte del conflicto armado, tuvo una baja en las inversiones que recibía del extranjero, principalmente de Estados Unidos por su cercanía. A esto hay que agregarle el abandono de las haciendas y fábricas, las cuales vieron afectada su producción en cierta medida gracias a que los revolucionarios continuaron con su uso de provecho personal. Tras el término de la época armada y el inicio de una relativa estabilidad, que desembocó en la promulgación de la Constitución de 1917, el patrón oro regresó a ser usado y los ferrocarriles volvieron a ser usados también para el transporte de mercancías. Además, la Primera Guerra Mundial ayudó a frenar la salida de capitales ante la incertidumbre global y, una vez estabilizadas las industrias, la demanda por mercancías y materias primas a nivel global permitió que la economía se recuperara un poco. En los 10 años que abarcó la Revolución Mexicana, hay quienes estiman que el crecimiento promedio anual de la producción fue del 0.3%. En esta etapa de recuperación, que se extendió hasta 1926, la economía mexicana saneó en algunos efectos del conflicto armado, aunque de manera accidentada. Hasta que, en 1927 se llegó a un estancamiento. Posteriormente, en 1929, la Gran Depresión afectó a la economía nacional, la cual se vio completamente recuperada hasta 1932. Entre las aportaciones del movimiento armado iniciado en 1910, destaca la instauración del billete con forma de pago tras varios intentos que se habían rechazado por el pueblo. Una vez concluida la revolución en 1925, se implantó esta forma de pago. Con la Ley Orgánica del Banco de México de 1930, se logró posicionar al papel moneda como la principal forma de pago en el país. Durante la revolución, cualquier general o caudillo que necesitaba dinero podía mandar imprimir billetes a cualquier banco. Por eso, en 1917 se dispuso que solo el Banco de México emitiera los billetes y monedas de la nación, pero hasta 1925 se instauró. Con la promulgación de la Carta Magna, también se estableció el derecho a un salario fijo y en 1933 la propia Ley Federal del Trabajo reforzó la idea de un sistema de fijación de salarios mínimos constituido por comisiones especiales integradas en cada municipio. ¿Y tú conocías cómo fue la economía después de la Revolución Mexicana? Espero te haya gustado el video, yo fui Riderback y te espero hasta la próxima.
Después de ver el video, es tiempo de trabajar en el libro Temas para pensar y convivir con las páginas 208-209. ¿Listos? Inicio. Estudiar el pasado permite comprender muchas de las características del presente e incluso valorar las perspectivas a futuro. Los logros y retos de México en el presente tienen su origen en la historia y son la base para impulsar el desarrollo del país. 1. Responde. ¿Por qué la educación contribuye al desarrollo de un país? Vamos a comentarlo. El impulso a la economía. Una vez conseguida cierta estabilidad política, los gobiernos mexicanos buscaron impulsar la economía a partir de medidas encaminadas a fortalecer la industria y la agricultura, además de ampliar la escolaridad de la población. Para ello, hicieron la reforma agraria, expropiaron la industria petrolera y crearon miles de escuelas a lo largo y ancho del país. La forma en cómo lo hicieron explica muchos de los logros actuales de México, así como algunos de sus problemas. Pasamos a la actividad 2. Observa la gráfica y completa las frases. Esta gráfica nos muestra el porcentaje de población analfabeta de 15 años o más, de 1910 al 2015. Pero antes de analizar la gráfica, podríamos comentar, ¿sabes qué es analfabetismo? Vamos a comentarlo y después pasamos a responder. La gráfica muestra que la población analfabeta, ¿qué es lo que ocurrió? La política educativa del gobierno mexicano fue un éxito. ¿Por qué? Actividad 3. Observa el mapa y escribe el tema. Ten en cuenta la información de la simbología, es muy importante. Responde. ¿En qué regiones del país se repartieron más y menos tierras? Siguiente. ¿Por qué la reforma agraria impulsó la economía del país? Vamos a comentar las respuestas. Actividad 4. Lee el texto y subraya con morado las causas de la expropiación petrolera y con verde las consecuencias. Leemos juntos. En su discurso pronunciado el 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas señaló que la expropiación de las empresas petroleras se debía a su desobediencia y poca cooperación en el desarrollo del país. A partir de ese momento, el gobierno tomó el control de todas las instalaciones petroleras y los ingresos por este rubro contribuyeron al impulso de la economía. Vamos muy bien, sigamos aprendiendo. El cardenismo. La situación económica de México entre 1910 y 1930 era preocupante. El petróleo, la tierra y el agua habían quedado en manos de industrias extranjeras que no se preocupaban por el beneficio de los trabajadores. Aunque en la Constitución de 1917 se avanzó en la legislación, fueron las medidas de Lázaro Cárdenas las que promovieron la economía nacional. Se llevaron a cabo la expropiación petrolera y el reparto agrario. Pues bien, en 1938, las compañías petroleras extranjeras no aceptaron que la Suprema Corte de Justicia dictaminara igualdad entre los salarios de los trabajadores mexicanos y extranjeros. El presidente ordenó suspender las actividades de esas empresas y señaló que esa rebeldía era una amenaza a la soberanía del país. Por eso, decretó la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938 y creó
Petróleos Mexicanos, lo que conocemos como Pemex. Así pues, el reparto de tierras a los campesinos era una demanda desde la Revolución Mexicana. Por ello, basado en el artículo 27 de la Constitución Política de 1917, se decretó el reparto de tierras a los campesinos. Y bien, una vez explicado el tema anterior, es tiempo de trabajar en tu cuaderno de historia. Vas a responder las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles fueron los logros educativos y económicos del país en el siglo XX? Siguiente. ¿Qué hicieron los gobiernos para llegar a esas metas? Y por último, ¿qué retos están pendientes de superar? Recuerda escribir la fecha completa, el valor y la meta con el que estamos trabajando. Lo has hecho muy bien. Hemos terminado. Ha sido todo por hoy. Agradezco tu atención. Nos vemos mañana.